Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 1 y les vamos a hablar sobre los sofistas. Si hablamos sobre los sofistas, decimos según la filosofía, se dio a partir de la antigua Grecia. Precisamente, repasamos en Atenas. Atenas, desde ese entonces, decíamos que Pericles admiraba a los sofistas. Cuando hablamos de sofistas, hablamos de Protágoras y también hablamos de los Georgias. Así para nombrarlos los representantes más importantes, pero no se da como una caracterización general de los sofistas, para ver que los rasgos en comunes también comparten tanto con Protágoras, Gorgias y otros sofistas de la época. Vamos a describir lo que es un poquito de la caracterización. Como decíamos que los sofistas, también hablamos de los sofistas subjetivismos, hablamos de los sofistas escepticismos y la diferencia moral. Vamos a decir que los subjetivismos, es decir, que para los sofistas no hay una verdad objetiva. Los alcalanos, como una de las características principales, según los sofistas, otros sostienen algunas cosas, como los siguientes que vamos a ver. Hay grandes frases de los hombres que decían: ellos es la medida de todas las cosas. El hombre desde entonces es la medida de caracterización. Este subjetivismo propio de los sofistas. Sigamos con la segunda caracterización. Cuando hablamos de escepticismos, también hablamos de los sofistas, el por qué se plantea la problemática sobre el valor económico y por qué ellos adoptan una actitud negativa. Desde entonces se puede conocer como una corteza. Conocer también todos los conocimientos si es relativo. Por eso, hablamos en un fuerte escepticismo, la diferencia moral y también la diferencia religiosa. Vamos a ver, sobre todo en Gorgias y Protágoras. Hablamos de la diferencia de lo religioso y lo moral. Se conecta con el escepticismo, porque el relativismo sofista, también fue abandonado por alguna búsqueda en un principio permanente, debajo de algunas mutuaciones insensatas. Todo es relativo para nuestros amigos. Las fiestas esceptivismos, subjetivismos y relativismos. Diferencia lo moral. Todo se puede relacionar directamente con esta caracterización de los sofistas. Desde ese entonces se les caracterizaban como unos truchos totales. A los sofistas, ellos decían que enseñaban el arte del vivir. Y también hay que resaltar que fueron grandes maestros de la retórica, por supuesto, porque eran muy hábiles para persuadir por medio de discursos a los sofistas. También los sofistas lo que practicaron era la enseñanza. Desde ese entonces será el arte de la retórica, como los sofistas darán a conocer sus ideas y el comportamiento de sus discípulos en público en general. Los sofistas también se sistematizó gracias a las investigaciones que ellos mismos realizaban en una amplia gama del tema, lo cuales fueron el uso correcto del lenguaje, la gramática, el poder persecutivo de lenguas, el aspecto formal de la discusión y también el análisis de los argumentos, tanto así como planteó Rumi en el año 1997. Bueno, argumentando un poco más acerca de los sofistas, podemos ver que justamente se los llama sofistas a todos aquellos filósofos antiguos griegos que desempeñaban el papel de maestro profesional de sabiduría y elocuencia en el siglo V a.C. A esto se puede ver que los sofistas no constituyen una escuela. Lo común en sus criterios era la renuncia de la religión. Eso es muy importante, ¿no? Que no creían en la religión. Y la explicación racial, una lista de los fenómenos naturales y el relativo ético y social. A esto se puede ver que los sofistas se distinguían por ser subjetivos y buscar siempre la verdad objetiva. A esto también podemos argumentar que la palabra sofista proviene de la palabra griega sophos, la cual significa sabio.
pero al mismo tiempo tiene un significado diferente. Significa manipulación, pues los sofistas en una persona que usa diferentes sofismas o argumentos falsos que parecieran de veracidad. Mencionando un poco de las características de los sofistas niegan la existencia de la verdad, o por lo menos la posibilidad de acceder a ella. Para los sofistas, lo que existe son opiniones buenas y malas, mejores y peores, pero jamás falsas y verdaderas, es decir, bastantes complejas dentro su mirada. A esto podemos ver que los sofistas necesariamente no les interesaba el tema de que si es falso o verdad. Lo único que siempre van a querer es ganar en cualquier tipo de situación dentro de sus argumentos y sus pensamientos. Eh, también a esto se puede ver que a los sofistas los miraban mal. ¿Por qué? Porque necesariamente tenías que pagarles para que te enseñaran. Y o sea, solo el que tenía dinero podía acceder. Y como estos eran buenos en el tema de juego de palabras, es que siempre salían ganando. Otra de las características que tenían los sofistas justamente era la oposición entre la naturaleza y la cultura. Esto nos llega a decir que la mayoría de los sofistas tenían intereses filosóficos en los problemas del hombre y la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que da la naturaleza es para el hombre. O sea, el hombre lo tendría que utilizar. Ejemplo, el hombre tendría que cazar para poder alimentarse. O en el tema del apareamiento entre hombres y mujeres y entre animales, entre hembras y machos. Otra de las características que manejan los sofistas es la antilógica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando empezaban a tener una disputa con otra persona, el cual la persona empezaba a halagarle, empezaba a hacerle ganar a la otra persona, y con ello mismo se valía de eso y podía darle la vuelta y empezar a sacar esos mismos argumentos que dio en contra de él, de la tercera persona. En esa parte es que para los demás filósofos no les parecía o no les agradaba porque empezaba a impartir la mentira, cosa que no era bienvenido y que se hacía ver muy mal dentro de los sofistas a que os mencionados. Tomando en cuenta a los representantes, los que estamos tomando en cuenta son a Protágoras, que podemos decir que era un gran pensador y viajero, el cual justamente le dan el cual Pericles le da, el cual le encargó realizar la constitución para de la colonia de Tulios, en la cual se fundó varias ciudades. A esto se puede ver que como era viajero en diferentes ciudades en las cuales él recibió innumerables sumas de dinero, porque como mencionaba más antes, cobraban por sus saberes. Bueno, también hablando un poquito de Gorgias, este representante tenía un arte que fue como oratorio y se vanaglonizaba en hacer contestados cuestiones hechas por medios de la verificación de lo argumentado, que nos quiere decir que se validaba por sus propios méritos. Y a esto cabe mencionar un poquito a Sócrates, que justamente es el que le da la contra a todos estos sofistas, el cual se puede ver que Sócrates es un griego considerado como uno de los más grandes filósofos en el mundo, tanto como la filosofía occidental como el de universal. Este también fue un maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como un fiel discípulo, y los tres unidos son considerados como los representantes fundamentales de la filosofía. ¿Por qué mencionamos a Sócrates? Porque ha tenido ese lapso, ese roce con los representantes sofistas.
tanto por el tema económico, tanto por el tema de que impartían sus clases basándose en la mentira y siempre con el hecho de ganar. Solo necesitaban ganar. En tanto, para una breve conclusión, se puede decir en sentido que la tesis de los sofistas era que exponían en el fondo la cuestión de que tal vez sería posible alcanzar cierta armonía entre los hombres si se llegase a postular la verdad sobre el mundo físico, como lo intentaron las diversas teorías de los presocráticos, teorías en constante debate. En constante, el sofista se da cuenta que el mundo de la formación se desarrolla en medio de las opiniones más disímiles que sin embargo aspiran a un consenso. Se puede decir que los sofistas y especialmente Protágoras se ocupa no tanto de enseñar la verdad, sino de formar a jóvenes para que reconozcan cuáles opiniones son tan útiles y nocivas. Ese era su punto esencial, que podrían debilitar la vida en la polis y cuáles al sostenerlas, defenderlas y debilitarlas lograrían el despliegue de la vida del ciudadano a partir de la excelencia. Con eso estaríamos terminando. Muchas gracias. Permiso. Para persuadir por medio de discursos a los sofistas. También los sofistas lo que practicaron era la enseñanza. Desde ese entonces será el arte de la retórica, como los sofistas darán a conocer sus ideas y el comportamiento de sus discípulos en público en general. Los sofistas también se